Actualización importante del Seguro Social. ¿Conoces los nuevos requisitos ya aprobados para los beneficios por discapacidad? Así es, señores, la Administración del Seguro Social oficialmente ha anunciado cambios significativos en los requisitos laborales para solicitar beneficios por discapacidad. Y es que muchos solicitantes se están enfrentando a dificultades debido a ocupaciones obsoletas en la lista de trabajos que eran considerados para la incapacidad, pues la Administración del Seguro Social ha tomado cartas en el asunto. Ha decidido eliminar estos trabajos para mejorar la precisión en estas evaluaciones. ¿Te afectan estos cambios en los requisitos del Seguro Social? Déjanos un comentario con tus preguntas y te ayudaremos a entender cómo te impactan. Oficialmente el 24 de junio, la Administración del Seguro Social eliminó las ocupaciones obsoletas que tenían en estas evaluaciones a la hora de calificar a los solicitantes para el seguro de incapacidad del Seguro Social o para el seguro de ingreso suplementario. Estos cambios buscan hacer que el proceso de solicitud sea más justo y más relevante para los trabajadores actuales. Si estás solicitando beneficios por discapacidad, tanto para el SSDI como para el SSI, asegúrate de revisar estos nuevos requisitos para entender cómo podrían afectar tu solicitud. Recuerda que para más actualizaciones sobre el Seguro Social y cómo todos estos tipos de cambios en este año 2024 pueden afectarte, suscríbete a nuestro canal y dale un like a este video. Pues así es, señores, oficialmente la lista de profesiones dentro del diccionario de títulos ocupacionales ha cambiado. Recordemos que esto se utiliza para determinar si un solicitante de beneficios podría encontrar otro trabajo según sus capacidades, lo cual podría resultar en el rechazo de tus beneficios si es que determinan que no estás discapacitado. En total, se eliminarán de esta lista 114 puestos de trabajo. La agencia ha identificado también otros tipos de ocupaciones, incluyendo cosas pequeñas pero muy importantes, como lo son presentador de salón de baile, clasificador de nueces, enrollador de cinta magnética. Casos reales donde los tribunales federales han cuestionado la evidencia que respalda un hallazgo de no incapacitado. La Administración del Seguro Social dijo que está implementando requisitos de evidencia adicionales para estos trabajos. La lista fue compilada originalmente por el Departamento del Trabajo, pero según The Washington Post, se abandonó hace varias décadas debido a que la economía se alejó de la manufactura manual. Sin embargo, la Administración del Seguro Social todavía depende de la lista durante las etapas finales que tiene el proceso de solicitud de discapacidad. Y es que si bien el proceso de decisión sobre tu discapacidad en la agencia sigue siendo sólido, se busca continuamente mejoras para garantizar que los programas de discapacidad permanezcan actualizados y de este modo puedan aliviar la carga de los clientes. La agencia gubernamental agregó que anticipa que como resultado solo va a considerar las ocupaciones más relevantes al determinar si alguien que solicita beneficios por discapacidad podría realizar otros tipos de trabajo. Y es que según las palabras de Martin O'Malley, tiene sentido identificar ocupaciones que ahora existen en cantidades muy limitadas en la economía nacional. Recordemos que él es el comisionado de la Seguridad Social. Pues al realizar este tipo de actualizaciones, quienes toman decisiones ya no citarán estos trabajos al rechazar una solicitud de discapacidad. Esta medida ha sido elogiada por algunos en las redes sociales, pues el Centro de Levin para Supervisión y la Democracia afirmó que esta actualización era muy importante, pues estará facilitando la vida a millones. Esto es enorme. Hay más trabajo por hacer, pero no cambia el hecho de que es increíble, especialmente para las personas discapacitadas que tienen más probabilidades de ser rechazadas.
pues esperamos un alivio inmediato para las miles de personas que actualmente se encuentran en los tribunales esperando no ser revocados de su discapacidad. Recordemos que el SSDI apoya a personas discapacitadas y que tienen un historial laboral calificado, ya sea a través de su propio empleo o de un miembro de su familia. Luego tenemos el SSI, que es también para personas con discapacidades que califican o que tienen ingresos muy bajos o nulos. Pues tenemos excelentes noticias, señores, por fin nuevos cambios oficiales. Pero esto no es todo, no todo es buenas noticias. Nuevas advertencias de seguridad social emitida por economistas. Así es, los expertos vienen advirtiendo a los beneficiarios del Seguro Social sobre el poder que tiene la administración del Seguro Social para recuperar los beneficios pagados en exceso. Recordemos que los esfuerzos de la administración del Seguro Social para recuperar estos pagos excesivos han atraído una atención significativa en los últimos meses. Y es que anteriormente, el gran número de solicitantes de prestaciones de jubilación, de discapacidad o de supervivencia, a los cuales se les ha venido pidiendo que reembolsaran miles de dólares luego de que las prestaciones se hayan calculado incorrectamente. Estos errores pueden surgir de que el destinatario no ha informado tal vez correctamente su situación financiera o por último también errores cometidos por la misma administración. Pues bueno, en declaraciones al presentador Anderson Cooper y de Lawrence Kotlikoff, profesor de economía dentro de la Universidad de Boston, afirmaron que la agencia gubernamental tiene una definición muy estrecha de una determinada cláusula de la ley del Seguro Social con respecto a los reembolsos de beneficios pagados en exceso, pues afirmaron que la parte de la ley del Seguro Social estipula que la agencia no debe recuperar un pago excesivo, si hacerlo sería contra la equidad y la buena conciencia. Según esta cláusula, los pagos en exceso no deben de reclamarse en varios escenarios, incluyendo cuando la situación financiera de una persona ha empeorado. Pues bueno, cuando este experto les preguntó si la administración del Seguro Social tiene mucha discreción en lo que respecta a esta cláusula, afirmaron que esto era cierto, que el personal ha sido capacitado para recaudar cada centavo que pueda, pase lo que pase. Y es que lo peor de esto es que tienen el poder, porque dicen que si no nos devuelven el dinero simplemente les vamos a recortar el cheque de beneficios. Y la gente vive de esos cheques y de repente ya no recibes ningún cheque, sino hasta por un monto menor. Recordemos que la agencia hasta ahora ha recuperado 4.9 mil millones de dólares en pagos en exceso que fueron durante el año fiscal 2023 y aún quedan 23 mil millones de dólares adicionales en pagos en exceso. Pues bueno, se sugirió que debería haber un estatuto de prescripción para estos cobros, especialmente si la administración del Seguro Social tiene la culpa de cualquier beneficio adicional emitido. En una declaración anteriormente hecha, un portavoz de la misma administración del Seguro Social afirmó que la ley exige que el Seguro Social ajuste los beneficios o por último los recupere como deudas cuando establecen que alguien recibió pagos a los cuales no tiene derecho o si es que se produjo un pago excesivo, pues afirman que deben de mantener sus responsabilidades para los contribuyentes. Así, serán buenos administradores de los fondos fiduciarios. Pero es que la situación de cada persona es única y se debe manejar estos sobrepagos caso por caso. Recordemos, estos sobrepagos pueden ocurrir por muchas razones, como cuando un beneficiario no presenta su trabajo en el informe a tiempo, u otros cambios que pueden afectar tus beneficios.